cheque, rodeado de gente, si la mejor. Es que en el primer mundo él sigue siendo Dios. Rodeado de cheque, rodeado de gente, si la mejor, de la mejor. Noche, locura, mujer. Arrancamos Café Internacional, ahora sí, no estamos modulando, no estamos haciendo mímica. Esto es Café Internacional, es miércoles, ya ni sé qué día de noviembre, creo que 13 de noviembre. Hace mucho calor en la ciudad de Rosario y le doy la bienvenida a todas mis compañeras y el compañero Casareto. A las compañeros. Compañeros. Inclusivo, viejo. Ya es hora, estamos, es lo que se viene. Le digo a todos mis amigos que todavía están ahí como muy los y las, sí. X, arroba. Hay muchos reaccionarios y reaccionaries. Bueno, eso te creo. ¿Sí? ¿Te me crees? Sí. Yo también me creo a mí mismo. Acá y afuera. Sí, en todos lados. Entonces. Como está el programa del comandante Pisolito, aquí, allá y en todas partes. A la mañana acá en este mismo estudio, por esta misma emisora. Estamos haciendo Café Internacional. La Nera se ríe y me da mucha gracia. Estamos saliendo por el canal de YouTube de Conclusión, que es Conclusión TV. También por el Facebook Live, ahí está bien, de Conclusión. Lo tienen que seguir en Facebook. Y por Radio Síntesis Rosario, que es la radio del portal digital Conclusión. Hacemos Café Internacional, el programa de el CIEP. No voy a decir lo que significa el acrónimo porque es muy largo, se me traban las palabras. CIEP, nos pueden buscar en Facebook. También tenemos página, ahí subimos lo que escribimos. Todes. Cuenta de Twitter. ¿Cómo era la cuenta de Twitter? No me acuerdo. No sé para qué hago esto. Café Radio FM. Café Radio FM, muy bien, negra. Acá, @Vicky Mántaras en Instagram, me está tirando muy bien la información de cómo es la cuenta de Twitter. Gracias, Pablo. Ahí estamos muy activos ahora de nuevo, de vuelta. Y tenemos nuestra cuenta de Instagram, que es café.internacional. Wow. Ya me acordé todo, no puedo creer esto. No. Qué larga la presentación de redes. Sí. Bueno. Más. Viejo, no pueden decir que no nos pueden ver, O sea, estamos en todos lados. Bueno. Mientras tanto, Casareto muestra que tenemos una foto muy antigua en la cuenta de Twitter. Muy bien atento al 10 Sí. ahí, Sí. De reojo. Sí, estoy viendo. Luca. Viste, como el 10 siempre ve el pase antes que lo vean los demás. Hoy tenemos un programa porque, bueno, viste que la política nunca nos deja pata en Argentina y en América Latina. Tuvimos el caso de Bolivia este último fin de semana, así que en la segunda parte del programa tenemos una entrevista con la doctora Eva Piñata para hablar sobre la interrupción democrática que sufrió el vecino país de Bolivia, por no decir que fue un golpe de Estado, básicamente, para que todos lo entiendan de manera más horizontal, más lineal. Pero ahora vamos a ir rápidamente al mix de noticias internacionales, que no vamos a hablar en este caso de Bolivia. Lo dejamos para el segundo bloque. Vamos a hablar con Belu sobre Brasil, porque liberaron a Lula, y sobre las elecciones en España. Bueno, empezamos con el tema español. Básicamente el domingo se llevaron a cabo las elecciones para lo que son las Cortes, que en realidad es la Cámara de Diputados y Senadores del Parlamento Español. ¿Por qué se volvió un tema interesante o más interesante de lo que uno pensaría las elecciones españolas? Porque tenemos que recordar que el actual presidente, Pedro Sánchez, viene buscando una coalición para poder acceder a su mandato definitivo. Recordemos que él está sucediendo o continuando lo que fue el gobierno de Rajoy, que tuvo que ser, digamos, interrumpido por sus casos de corrupción y demás, y asumió la presidencia hace ya casi 2 años. Bueno, finalmente las elecciones tuvieron
un resultado bastante esperado por un lado, pero también una grata, entre comillas, sorpresa, que fue justamente, bueno, en lo que hace a los votos, el mayor caudal lo tuvo el esperado Partido Socialista del actual mandatario, y en segundo lugar fue el Partido Popular, que sacó más o menos una diferencia con respecto al Partido Socialista de 15% de los votantes. Ambos dos se perfilan como las mayores fuerzas en lo que hace al Parlamento, y en tercer lugar quedó lo que sería el brazo derecho, ultraderecho, filo extremista, que es el partido de Vox. O sea, todo lo bueno tiene su fase oscura. Por supuesto. Exactamente. Por supuesto. El tema era el siguiente, que entre las elecciones que hubo en abril de este año y noviembre, que son las definitivas, las que se hicieron este fin de semana, Vox duplicó la cantidad de diputados electos, lo cual llama un poco la atención en un país que se caracterizó básicamente por una fuerte presencia de base popular, de izquierda, desde la vuelta a la democracia ya hace unos años. Entonces, bueno, abre un poco el debate político, el tema de cómo en España surge esta derecha refortalecida, una derecha que aparte tuvo una serie de pretensiones, como por ejemplo la recuperación del Estrecho de Gibraltar, Claro. Sí. el tema de las autonomías, disminuir las autonomías al mínimo, tanto en el caso vasco como en el caso de Cataluña, que viene siendo justamente uno de los pilares troncales en lo que hace a los asuntos de agenda política nacional. Y bueno, justamente llama la atención cómo un partido con ese tinte ha permitido Sí, obtener se ese caudal constituyó de en votos. tercera Sí. fuerza. Es tercera fuerza política. Quiero hacer Vox un hoy en día. comentario de color, que es que nuestra compañera Karen, que Le mandamos está un en este saludo. momento en España, a quien le mandamos un saludo, Seguramente nos está mirando. nos comentaba que los únicos que estaban festejando era Vox. Exactamente. Digamos, como que el Partido Socialista era un resultado que esperaban, pero porque a Vox en las últimas elecciones, que creo que fueron dijo Belu, las de abril, no le fue para nada bien y se No. esperaba un caudal de voto mucho más alto. Es más, llegó con mucho esfuerzo a un 10% del Claro. electorado en abril y ahora llegó casi al doble. Claro. Y la cantidad de diputados es exactamente el doble, de 24 a 52, 53 Claro. diputados. Y hay un Y se tema que es... concentran todas en las afueras de Madrid. Exactamente. En el gran En Madrid. Claro. Con Sí. respecto a las autonomías, las tres principales fuerzas tienen la misma posición, o sea, con matices, pero tienen la misma posición. No. De No. hecho, el PSOE tiene pensado hacer una alianza para poder finalmente armar gobierno con Esquerra Republicana en Cataluña y con la izquierda del País Vasco. Ahí vemos el No. gráfico que trajo Belú, de cómo quedó. Exactamente. En realidad ahora lo que se planteó desde el Ejecutivo del Partido Socialista es que se va a formar una gran coalición. Es más, ya dijo Iglesias, que es el referente de ahora el partido Podemos derivó en Unidas Unidas Podemos. Unidas femenino. Unidas podemos. Y el día de ayer se confirmó ya la unión, digamos, la coalición. Ayer fue la foto, ¿no? El Sí. PSOE Ayer fue la y foto de Unidas Pedro Unidas Sánchez Podemos, con exactamente. Pablo Iglesias. ¿Y eso va a permitir formar gobierno? En Sí. realidad tendría No, que le falta un poquito aliarse, para ser claro, bueno. tendría que aliarse todavía el otro partido de izquierda, que es un partido minoritario, más estos partidos Más los partidos de autonomistas. izquierda, claro, tendrían que sumar. Pero esa foto, la foto de Pedro Sánchez de ayer, esto aconteció justamente ayer martes, Sí. dándose la mano con Pablo Iglesias, que es el líder de Unidas Podemos, que fue lo que no sucedió antes, digamos. Venía todo el tema de que... venía, Pedro sí, Sánchez, venía de todo un tema de qué hacía, ¿no? Podemos. Se venía cuestionando la actitud de Podemos y el accionar por no justamente permitir por algunas rencillas sobre cargos ministeriales y qué sé yo, que es básicamente lo que se juegan los armados de gobierno en los regímenes parlamentarios, que no había podido darle el gobierno necesario a Sánchez. Pero después de esto y el avance de Vox, pareciera que entendió que hay como un sentido más histórico, de decir, bueno, frenemos esto y bueno, y veamos. Y otra cosa que no sé si Belud, es que me llamó la atención que sacó mucho más votos el Partido Popular de lo que le había sacado Sí, en abril. exactamente. Sí, obtuvo el doble también con respecto a la elección que había hecho en abril. Pero la otra cosa que iba a aportar a lo que os venías comentando de la reunión entre ambos líderes, tanto de Podemos como del Partido Socialista, es que se acordó la vicepresidencia para Iglesias. O sea, no es un dato menor. No lo sabía. Claro. Presidente Sánchez y por otro lado la vicepresidencia, que venía siendo cuestionada porque no se sabía si se iba a otorgar o no, queda en este caso en Iglesias. Y lo otro que sigue llamando la atención es que España se caracteriza por ser un sistema multipartidista,
cuando en realidad ya se viene buscando hace tiempo generar consensos en lo que es un partido, un fuerte bloque populista, progresista, por decirlo de una forma. Claro, Sí, eso sí, es lo que sí. te permitiría generar gobierno. Crear gobierno. Exactamente, Sí, exactamente. digamos, partir el escenario político entre una especie de ala de centro-derecha que quedaría, vamos a ver qué hace el Partido Popular con partidos como Vox, Claro. si Exactamente. finalmente logran ahí algún tipo de acuerdo. Y Y por el otro lado, probablemente, porque si no, ninguno de los dos tiene forma de... sí, ninguno de los dos en este momento. No, Exacto. no Sí, tiene sí. peso en el Parlamento, así que probablemente trabajen Y, juntos. y el otro punto es que en los próximos meses se tendría que presentar el debate que se realiza primero con el nombramiento del rey a un posible, digamos, presidente, el debate dentro de las Cortes y el siguiente, digamos, toma de poder. Pero básicamente, hoy como está planteado la distribución de bancas en el Parlamento, no permitirían los 3/4, o sea, la mayoría absoluta que pide la Constitución Para formar gobierno. para formar gobierno. Se pretende llegar a al segundo debate, que es la únicamente mayoría simple, por lo que ahí sí se podría estar llegando a lograr los votos necesarios para que Pedro Sánchez tenga Logre su ser segunda presidente. vuelta. Y tenemos la otra noticia que es digamos como que el lado bueno de América Latina que pasó, esto fue el viernes, la liberación de Lula. ¿Fue viernes o El sábado? Yo 8, no recuerdo. sí, El el viernes. viernes. Qué exacto. rápido todo, ¿no? Qué rápido todo, qué rápido se dio vuelta, ¿no? Sí, Digamos, la El noticia, el clima, sí, yo creo que a todos nos pasó un poco de que veníamos tan bien y de pronto, veníamos con Chile, veníamos con Claro. malas. Y bueno, en realidad lo de Lula se venía esperando, en realidad, porque lo que habilitó la salida de Lula, que sí se dio el viernes 8, fue básicamente un cambio en lo que hace al Tribunal Supremo. Se determinó que durante la segunda o tercera instancia de juicio, la persona, el sospechoso, culpable y demás, no puede estar encarcelado, sino que puede llevar todo el proceso judicial fuera de la cárcel. Lo que se hizo fue liberar a Lula y que lleve todas las instancias de juicio excarcelado. lo que acá se llama como doctrina Irursum, o sea, es decir, Exacto. la prisión preventiva, Prisión preventiva. que allá en Brasil había pasado algo similar. Y bueno, y ahora Lula libre, con lo cual no sabemos, igual Lula no se puede presentar, ¿no? Como Lula por ahora no se puede presentar a las elecciones 2022. No significa que de acá a un año, cuando se termine todo el proceso judicial, no se lo habilite a en el 2002 poder postularse. Lo que sí tenemos que recordar es que Lula tiene 74 años. Sí. Es una persona bastante grande. Pero se lo ve bien, ¿eh? Se lo ve muy bien. Una novia joven. Una novia joven. No sé si vieron el video, de Lula ejercicio. entrenando Sí. con Age of the Tiger Sí. de Sí. fondo. Sí. Se anunció la liberación. Así Consiguió Sí. novia en la cárcel, Lula, ¿eh? Vamos a ver Sí. si aprendemos alguno. Sí. A mí lo que me resultó como muy interesante es que todos, viste, algunos diarios y tiraban qué va a hacer Lula y la respuesta es va a ser política, digamos. Obvio. De una Obviamente. forma u otra, y me parece que más que todo con el énfasis que está teniendo el tema del Grupo de Puebla, donde no es necesario que efectivamente seas un presidente, me parece que se viene un Lula 2.0 recargado. Sí, Y sí. que también lo estamos esperando. Aparte Sí, un sí. Lula muy discursivo también es lo que se ve actualmente. Y un Lula que durante su estancia en prisión el PT no fue un gran contrapeso al bolsonarismo. Es más, el bolsonarismo fue criticado por el propio bolsonarismo. No es que hubo un PT que metía, digamos, Presión, sí, que hizo contrapeso. Exactamente. Entonces ahora viene a retomar un poco esa figura Sí, de la Lula puede oposición. llegar digamos, a centripetar toda esa... es el caudillo. sí, es el caudillo, obviamente. Después de Lula no pudo Dilma y no pudo... Haddad Bueno, Haddad tampoco. Estuvo cerca, pero no estuvo pudo. cerca. También es verdad que la elección se había polarizado más que las anteriores veces. Y me parece a mí que sí, que viene a reunir y armar... Yo no sé si efectivamente va a ser candidato. La otra cuestión que debemos pensar es el rol de los liderazgos que ahora, en la entrevista, en el segundo bloque, lo vamos a hablar, ¿no? Esta imposibilidad de que haya sucedáneos Sí, de que, al de que haya liderazgo, ¿no? sucesores. Sí. Sí, justamente esa era una de las críticas, que esta vuelta de Lula recargado, por decirlo de alguna forma, viene a seguir planteando esto de cómo quedan los liderazgos en estos fuertes partidos con un líder único, en el sentido de la personalidad, el carisma y demás, y la imposibilidad de un recambio generacional también, porque... Sí, yo igualmente al PT lo corro de ese análisis. Para mí... O sea, vos decís que con Dilma ya tuvo Para un mí cambio. Lula encontró su sucesora Ujú. en uno de los recomendados que traje hace un tiempo, que era Sí. el filo de la democracia. No sé si alguien lo vio, ya de paso lo consulto, los vigilanteo. Bueno, Dilma igualmente comentaba esto de que Lula nunca le consultó, que Lula define, no pregunta Exacto. ni dialoga, él define. Pero, no sé si estamos saliendo bien. ¿Estamos saliendo bien? Ya está.
Pero creo que hubo sucesores a Lula, que es No, Lula- muy diferente que el análisis que podemos hacer en Bolivia con Evo. Lula superó, digamos, ese límite que supone la Constitución, ¿no? En la mayoría de los países, que es la re. Claro. Lo superó, pero lo que pasa es que lo que vino después no fue efectivamente un gran gobierno. Bueno, Lo esa es Dilma, otra ¿no? La cosa, digamos. popularidad es el tema. No, el Está tema claro hay que que... son perfiles diferentes, para- son políticos diferentes, son construcciones diferentes, pero no Sí, podemos sí, yo decir coincido que el con PT Victoria. entró, Victoria, qué raro, que el PT entró en la misma dinámica que quizás después charlaríamos de lo que podría acontecer en Bolivia. No, obvio, de hecho el Brasil junto con Uruguay y ahora se me escaparía algún otro ejemplo, bueno, la Chile de la concertación, son los Chile ejemplos con de Piñera esa... o Chile con Bachelet. No, pero son los ejemplos de la posibilidad de alternancia dentro de un mismo espacio político. No, y Una aparte, alternancia muy controlada. Obvio, y la otra también, a ver qué tipo, o sea, cuando vos decís que controlada, claro, qué tipo de modificación hace el que viene, ¿no? O sea, El Frente Amplio también es, digamos, se movió y tampoco tocó tantos intereses, pero eso lo vamos a hablar después, en el segundo bloque, Vicky. Y el último corte es básicamente que donde se va a medir en realidad el impacto que tuvo la vuelta de Lula y el fortalecimiento no del PT va a ser en las elecciones municipales del año que viene. Claro, y O sea, elecciones ya municipales. tenemos dentro de 6 meses de elecciones en Brasil que van a marcar un poquito el terreno sobre Claro. cómo se posiciona el PT. Y en creo esta que agenda muchos política. sueñan con un Lula en el 10 de diciembre en la Argentina. Yo creo que también. Vamos a ver. Sí, yo no sé si es una buena idea, ¿vos sabés? Bueno. Pero, bueno, eso... Teniendo en cuenta el eso contexto latinoamericano. No sé si da para la charla de acá, pero vamos Bueno, a debatir probablemente Vamos a debatir en otro momento. totalmente. off the record. Yo digo que hay Y el mucha gente que liderazgo sueña regional. con esa presencia. ¿Eh? Y el liderazgo regional que Bolsonaro me parece que está desaprovechando. Sí. Una oportunidad que tuvo y que lo está dilapidando. Sí, Esa sí, sí. oportunidad. Bueno, Hace capital dilapidó en mucho Brasil. capital Bolsonaro. En menos de un año ya tiene, de entre los casos de corrupción, inclusive hizo implotar su propio espacio político, con lo cual... Sí, tenemos que ver cómo le va en la economía. Y la economía también. Sí, igual el índice No creció lo que de se pensaba que iba a crecer. popularidad de Bolsonaro es el menor en este lapso de año y sí, un año en realidad, el menor de toda la historia de la vuelta a la democracia de Brasil. Leía El índice de popularidad es El menor más que el de bajo. Dilma. ¿Ustedes se Sí, acuerdan el de sí, Dilma? el de Dilma previo- estaba- el- 12% era, de sí, creo menos. que está ahí rozando el 13-14%. Muy Mira. bajo índice de popularidad. Eso que fue el mentor de Fernando el Macho Camacho. Nos vamos a ir al primer corte de Café Internacional. A la vuelta del mismo tenemos la entrevista con la doctora Eva Piñata. 1, 2, 3, va. Es que en el primer mundo sigue siendo Dios. Rodeado de cheques, rodeado de jeques y la mejor. Es que en el primer mundo él sigue siendo Dios. Rodeado de cheques, rodeado de jeques y la mejor, de la mejor. Es que en el primer mundo sigue siendo Dios. Rodeado de cheques, rodeado de jeques y la mejor. Es que en el primer mundo él sigue siendo Dios. Rodeado de cheques, rodeado de jeques y la mejor, de la mejor.
locura, yo me olvidé de vos. De mi noche de pasión y locura me olvidé de vos, sí, de vos. Quiero viajar a la luna, quiero viajar a la luna para ver cómo se ve el planeta. Quiero viajar a la luna para ver cómo se ve el planeta. El planeta. Quiero viajar a la luna. Quiero viajar a la luna para ver cómo se ve el planeta. Yeah. Volvemos al segundo bloque de Café Internacional. Casareto, estamos al aire, te aviso. Le damos la bienvenida a la doctora Eva Piñata, doctora en Relaciones Internacionales. Le agradecemos por haber venido acá a Café Internacional. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos. Fue docente nuestra de todo. Fue docente nuestra. Así que estamos todos como... Tengo que decir la materia más larga de la carrera. No, Política Internacional Latinoamericana era larguísima. No es la más larga, no es la más larga. Porque bueno, la convocamos ya la semana pasada, ¿te habíamos llamado o no? Ya no me acuerdo. No, a principios de la semana. Esta semana sí. Bueno, porque bueno, estaban pasando muchas cosas en... Sí, está convulsionada Está la convulsionada la región. Sí. Acá cerquita encima, ¿viste? Sí, o sea, en la bien frontera, del no cono es que sur. bueno, a veces pasa en Venezuela, que los tenemos unos kilómetros, pero ahora pasa en Bolivia. Nada, la primera, no sé, pregunta más que pregunta, introducción, una apreciación sobre lo que pasó. Bueno, los hechos más recientes, bueno, justo conversábamos antes de entrar, no es claro toda la información, todo lo que está sucediendo, las movilizaciones, ahora actualmente muertes, pero bueno, lo primero que hay que decir es, bueno, ¿dónde está el origen de esta situación? O sea, ¿cuál es la secuencia de hechos que explican la salida de Evo Morales del gobierno? Un gobierno que empezó como parte del ciclo progresista de la región y que fue uno de los pocos gobiernos que se mantuvo cuando ya se hablaba de un giro conservador. Y bueno, reconstruyendo esa secuencia, tenemos que remontarnos a lo que fue el referéndum de Evo Morales, en la cual se intentó convocar para modificar un artículo de la Constitución para habilitar una reelección. Una reelección, exacto. Y bueno, esto con el antecedente de que su gobierno había estado a cargo de una reforma, de una asamblea constituyente con una nueva constitución y que establecía 2 mandatos. Bueno, ya estaba cumpliendo su segundo mandato y bueno, la consulta salió negativa por 2 puntos. O sea, se preguntaba, ¿está de acuerdo con reformar la constitución? Sí, no, por 2 puntos, Sí, pero 51, Evo Morales... 49 ahí. Exacto. O 48, O 52, sí, 51, bueno, ahí, muy cercano. Esto también hay que ponerlo en un contexto también, que a veces se escapa, pero que me parece importante de cara a la importancia o a la relevancia que adquieren las fake news. Porque bueno, esa campaña por el referéndum estuvo enmarcada en toda esa noticia que se había dado a conocer del hijo de Evo Morales con una amante, y finalmente el hijo nunca existió. Esto después
se dio a conocer. Sí, sí, el caso pero se bueno, Porque no oficializó. tiene un hijo Evo Morales. No, Exacto. no tiene un hijo, tiene No. una hija mujer. exacto, no existió, o sea, no sé si, no me acuerdo si hubo O sea, relación era con una esta mujer o fake no, news pero grosera. exacto. Pero él como que no se supo desmarcar en ese momento esa situación. Fue como No, que él lo dijo, lo yo desbordó. estoy dispuesto a hacerme análisis, pero aparte, o sea, bueno, había como una mirada acerca de que esto podía ser probable y como también en América Latina había estado el antecedente de algún otro presidente que habían aparecido hijos y que luego habían sido reconocidos, bueno, pues esto se dio a conocer que era una fake news. Bueno, más allá de esto, lo cierto es que lo perdió al referéndum, no obstante eso, decidió, bueno, la Corte habilitó a una nueva elección. Una Y esto bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta? La oposición se radicalizó de alguna manera. Y también hay que decir que otro elemento que aparece es que, bueno, 13 años de gobierno generan desgaste, no solamente entre la oposición o entre la población, sino también entre los propios. Entre los propios, Sí, sí, sí. claro. Exacto. Como que se burocratizan ciertas dinámicas, digamos, de la acción social o de la acción política. Por Sí, ahí los grupos que antes eran más movilizados, ahora es como que estaban... Sí, Sí. también me parece que ahí tenemos que tener presente que de alguna manera todo lo que fue la emergencia de Evo Morales se explica por un modelo que vino del lado de la sociedad. O sea, uno piensa en otros ejemplos de gobiernos progresistas y por ahí el foco estaba puesto en el liderazgo, en el Estado y en los orígenes de todo lo que es el movimiento de Evo Morales. O sea, está esta idea de reconstruir los lazos entre Estado y sociedad y viniendo de la sociedad, de un líder social importante. Sí, sí, pero bueno, de en un el transcurso- indígena aparte, ¿no? Estamos Indígena hablando. y sindicalista. Y sindicalista. aparte, en Cocalero. Cocalero. Y en Bolivia, que venía a tener un presidente El Goñi Sánchez de No Lozada, que no se- sabía hablar español correctamente, o sea, parecía un gringo hablando español. Entonces, bueno, eso es un Y dato. también que- eso nos olvidamos de eso, Eva, ¿no? Esos últimos 4 años previos a Evo. O sea, desde la presidencia de Banzer Suárez, después pasando por Tuto Quiroga, Sánchez de Lozada y el actual candidato, Carlos Mesa, Mesa, que era su vice. que era su vice, que asumió, y después llega Evo, después de todo eso, que fue pasando por guerras, conflictos. Sí, lo que O sea, fue los dos conflictos más importantes, la guerra del agua y la guerra del gas. Ujú. Que de alguna manera es lo que abrió en el espacio. Bueno, Evo Morales ya se había presentado a elecciones, había sacado un porcentaje importante, pero la emergencia de él viene de la mano de esa conflictividad que está enmarcada en una Bolivia neoliberal que termina, o sea que de alguna manera Evo Morales y bueno quienes acompañan su proyecto vinieron a reemplazar a esa élite que gobernó hasta su llegada. Eva, te hago una pregunta, que es, digamos, te quiero llevar a la pregunta de golpe de Estado, sí, golpe de Estado no, pero por una cuestión de que en estos días he escuchado posicionamientos incluso de, digamos, referentes de la izquierda, o por ejemplo me llamó mucho la atención la postura de Santiago O'Donnell, que es el hermano de María O'Donnell, que es quien está al frente Siempre tenemos un golpe. de la parte de internacionales del Página 2, es editor Sí. de la parte internacional del Página, considerando que esto era una pueblada y que en todo caso Qué difícil. era una manifestación popular y que las Fuerzas Armadas y la policía se habían aprovechado de esta situación para generar violencia e inestabilidad política. Me gustaría saber cuál es tu posicionamiento al respecto, porque mucho se habla de la transición política, pero también hay muchas dudas respecto de esto, ¿cómo lo definimos? ¿Es un golpe de Estado o no lo es? ¿O es Bueno. una poblada popular? Claro. Bueno, lo que pasa es que, o sea, me parece que se entrecruzan distintos elementos. O sea, hubo movilización, hubo oposición, creció esta oposición, hubo pedidos de renuncia, no solamente de la oposición más radicalizada, sino también de dirigentes La sindicales. Central Obrera Boliviana. Exacto. Pidiéndole la renuncia a un Que líder ahora que es igualmente dijo que cercano iban a a Evo. entrar en paro indeterminado Sí. hasta que no se resolviera. la Bueno, por situación. eso, esto de que había movilización y descontento es cierto, no se puede negar. Pero por el otro lado, el hecho de que sean fuerzas militares las que sugieran, y lo digo así entre comillas, que el presidente renuncie en un contexto en donde su propia vida está en riesgo, me parece que claramente se debe catalogar como un golpe militar. O sea, ¿dónde está el control civil sobre las Fuerzas Armadas? No, y lo, Ahí Eva, aparte el lo, amotinamiento de la policía. sí, los A dirigentes eso pidiendo sumado. asilo político, además, Sí. eso es. Yo creo que eso Evo es lo- trasladándose- De ninguna manera las Fuerzas Armadas pueden sugerir al presidente si se supone Sí, que hay eso un es lo más control Por eso me sobre parece, las Fuerzas pero- Armadas. Es un concepto parece más clásico del siglo XX, las Fuerzas Armadas, pero acá Sí. fue la policía la que se No, las amotinó. Fuerzas Armadas también. Sí, pero la policía creo que fue Sí, por eso se el dice un catalizador de golpe esto.
cívico-policial sí. y militar Evo decía subsidiariamente, si se quiere. Sí, sí, claro, sí. Yo porque decía político, en realidad porque Civil y cívico político. y policial. porque la policía fue la que más acompañó a quienes se manifestaban oponiéndose al proceso eleccionario, etcétera. Que Bueno, también que hay ese es el otro elemento que no mencioné al inicio, que es, bueno, el otro elemento, además del referéndum, es, bueno, el resultado de las elecciones, el rol de la OEA, las observaciones de la auditoría de la OEA, bueno, todo eso también es un elemento a tener en cuenta. Y, por el otro lado, en torno a definirlo como un golpe, yo creo que sí, hay que definirlo como un golpe. Y es preocupante las declaraciones de nuestro canciller. Terrible. Es lamentable. Y esto que sea lamentable también queda en evidencia en el hecho que la asociación de embajadores de carrera, no me acuerdo cuál es la sigla, exactamente se pronunció en contra. Sí, Es una es una declaración. declaración a través de ATE. A través de ATE, que es el sindicato de los Exacto. trabajadores. Y hoy de lo la hizo el Cancillería. interbloque de Cambiemos en diputados. Hoy. También, Hoy se desmarcándose pronunció diciendo- de- todo, la mayoría lo hizo la de la UCR, Casa Rosada. casi todos los partidos menos el PRO. Menos el PRO. Menos el Menos PRO. Lipovietsky, pobre, que hay Que sí, hay sí. que decir que él sí, lo hizo. salió a ponerle a ponerle Igualmente a- hoy no dieron quórum hace 2 horas. Lipovetsky se está subiendo Igual, todas- Sí, a sí. todas las Hay causas, otro ¿verdad? detalle que no sé si nombramos, que fue que pocas horas antes del pedido de las Fuerzas Armadas a Claro. su abandono del poder, Sí. él había aceptado la vuelta a convocar a las elecciones y Sí. demás. O sea, se estaba blanqueando todo el proceso turbulento de lo que fueron las elecciones pasa que la vea- con el Vamos a corte de ponerle. los... Ujú. Eva, si querés contar un poco esa parte, digamos, cómo fue, digamos, la gota que rebasó el vaso en términos de las elecciones, cuáles fueron los resultados de estas elecciones. Bueno, las elecciones No de remontarnos octubre, al referéndum. o sea, mientras se van a conocer los resultados, lo que se veía es que había una diferencia muy acotada, porque bueno, para evitar la segunda vuelta hay que superar el 50% o tener una diferencia de 10 puntos. En este caso no se llegaba ni al 50% y a la diferencia de los 10 puntos tampoco, estaba muy ajustado. Que era la discusión, ¿no? Era la discusión. Los primeros datos decían que no. Bueno, hubo un corte en la transmisión de los votos y de repente cuando se vuelven a transmitir, bueno, se revierte la tendencia y Evo Morales queda cerca y finalmente los resultados que se van a conocer lo marcan superando los 10 puntos por una diferencia ínfima. Perdón, y además de que el corte no fue de 1 hora, fueron casi 24 horas hasta que se reanuda el conteo La provisional. gente se fue a dormir y cuando se despertó al día siguiente era Exacto. otra la información. ¿Cuál fue la explicación del gobierno boliviano? No, una explicación que muchos argumentaban era que, bueno, estaban entrando los votos que venían de Zonas rurales. zonas rurales y que era Qué más lógico. difícil, que, o Pero sea, que ¿por están qué bajando corte? las urnas de lugares inhóspitos. Muy bien. Y bueno, esa fue una de las explicaciones. Pero bueno, en el medio, la ¿Cómo OEA queda estaba el rol de observando. cómo queda el rol de Almagro y, más que claro, nada? Digo? y a mí me parece que el rol de Almagro otra vez queda demostrado como un rol lamentable. O sea, Chicos, expliquemos quién es Almagro. es el secretario general de la De la OEA, OEA. de la Organización de Estados Americanos, que Dijo ha que hubo tendido un en golpe. diferentes crisis, en vez de a tranquilizar, a traer prudencia, no, a incendiar. Declaraciones incendiarias me parece que hace. Y bueno, en su momento, los observadores de la OEA lo que dijeron es, bueno, no se sabe el resultado, pero si la diferencia está ínfima, que se vaya a segunda vuelta. Esa fue la recomendación. Hubo tensiones, Evo diciendo, no estoy de acuerdo. Bueno, finalmente, frente al escenario, dice, bueno, que sea una auditoría, que sea vinculante. La oposición en ese momento decía, no, auditoría no, porque no va a ser vinculante. Bueno, Evo dijo, bueno, que sea, Que sea vinculante. vinculante. Ah, Vinculante, digamos, No. significa que que él, digamos, se ayorna o trabaja en pos de los resultados que la Se- OEA lo que resuelva. determina Sí, esa acepta- auditoría acepta de la- la OEA, acepta esos resultados. bueno, se decidía si era favorable, no se repetía la elección, si no, se repetía la elección. Bueno, esa auditoría estaba originariamente, se iba a dar a conocer hoy. Claro, en camino. Claro. Y finalmente, por el escenario convulsionado en el interior de Bolivia, se da a conocer el domingo. Y bueno, lo que identifica es que hay irregularidades, algunas evidentes y graves y otras sospechas de irregularidades en diferentes dimensiones, como que ellos analizan 4 dimensiones, una la tecnología, otra el procesamiento. No identifican, porque hay que decir que este informe es un informe preliminar, Claro. no es el final. Lo que dicen es que, por ejemplo, hay actas en donde en un mismo lugar es una sola persona la que completa todas las actas, que Exacto. votantes del exterior, por ejemplo, en el caso de Argentina, se observaban que no correspondía la cantidad de votantes con los Claro, que votos son los votantes que emitidos. efectivamente le dieron esa ventaja de 10 puntos.
No de to- olvidemos que hubo fraude, o sea, la palabra fue fraude. Porque se Eso imaginaba dijo. la gente Sí, sí, en sí. las urnas y tirando los votos y poniendo votos de. O sea, el De fraude cualquier viejo. manera, OEA nunca No, utilizó nunca la utilizó palabra fraude. fraude. No, No, bueno, pero la oposición, cuando se hizo Sí, ese bueno. parate de ese recuento de votos, Sí. fue, y aparece la diferencia a favor de Evo Morales, o sea, una mala comunicación de parte del gobierno de Morales, y después la OEA que... Y la OEA No sé, diciendo en ¿qué- esos qué? últimos 5, a mí me llamó mucho la atención, ese último 5% que faltaba cargar, diciendo no puede ser que Evo tenga 60% de los votantes que eran votantes de zonas rurales que efectivamente son favorables Tienden a a ser Evo. O sea, favorables. el rol de Almagro fue lamentable. Yo, con respecto al Y tema del ahora fraude, la última declaración Sí, diciendo sí. que hubo un autogolpe, ¿Qué es un autogolpe? desconociendo, o sea, ¿qué es un autogolpe? No es esto es una renuncia bajo determinadas Forzada. presiones, en un Sí, contexto. Los antecedentes que tenemos de autogolpes, el caso de Fujimori en el Fujimori. 92, después el caso de Guatemala con Serrano, y son presidentes que cierran las principales instituciones de la democráticas. democracia, cierran el Congreso y... Bueno, pues, si bien llegan democráticamente, bueno, se tornan gobiernos no democráticos por ese tipo de accionar. En este caso es un presidente que renuncia forzadamente. Eva, te quiero hacer una pregunta más de análisis. Antes Sí. de que entraras al estudio, estábamos conversando si, no en estos términos, pero digamos, esta es la pregunta que quiero hacerte. Si Evo tuvo este grave problema que quizás atraviesan muchos personalismos o muchos líderes con el perfil de Evo, fuertes, poderosos, con políticas que favorecieron a sectores populares, clases pobres o medias bajas. Hay una imposibilidad de él de pensar en un sucesor porque ni siquiera cambió la fórmula. Siempre fue Bueno, eso- Evo Álvaro García Linera. No hubo ni una modificación respecto de ni siquiera quién era su acompañante en esa dupla. ¿Considerás que él falló en no pensar en un sucesor? Eso es un interrogante de por qué no pensar en un sucesor. Eso es un interrogante que nos hacemos, bueno, los que nos dedicamos a analizar estos temas, pero además es algo que supera el caso boliviano, es una Claro, el tema del liderazgo, de la sucesión del liderazgo, es un tema que involucra a todas las democracias presidencialistas de América Latina o a la gran mayoría de ellas y que en muy pocos casos uno puede ver que esto se trabaja de forma pertinente. Yo digo, bueno, pienso en el caso de Brasil, cuando Lula termina su segunda presidencia y decide no presentarse, bueno, Dilma lo sucede y bueno, igual su gobierno terminó de una manera bastante triste con un juicio político Sí. basado en una causa que no corresponde Sí. Una causa a un mínima. juicio político, exacto, y finalmente siendo destituida y todo en un escenario que termina favoreciendo la Dudosísimo. emergencia de un líder como Bolsonaro. Bueno, pero es un muy- claro ejemplo de debilitamiento político. Que De creo que ahí- desgaste. Sí, de pero creo que ahí está Sí, la erosión respuesta. creo que es más. Pero creo que la respuesta de la sucesión es el debilitamiento político. Claramente el caso de Dilma demuestra eso. Que con Lula Dilma no hubiese terminó pasado. Dilma terminó un mandato. Sí. El segundo Sí, el mandato segundo de mandato. Dilma fue. que Sí, fue bastante sí. malo además. Sí, Fue un fue mandato malo donde y en con términos bastante- económicos, claro. en términos de cargo militar. Ella llevó adelante esta lucha entre Ahí los empieza Lavallato. corruptos dentro de toda la estructura, comienza la Lavallato, o sea, es... Una política económica más ortodoxa. Sí, más ortodoxa. Sí, Y sí. yo quería ir al punto ese, ¿cuáles fueron los sectores que en este último tiempo se alejaron, digamos, del MAS o que le dieron la espalda a Evo y se volcaron hacia una mirada más de centro derecha o de derecha en el caso de Camacho? ¿Qué sectores pudieron cooptar ese tipo de candidatos? Bueno, digo, hay sectores que, o sea, si bien Evo en el momento de mayor apoyo logró votaciones sacando más del 60%, bueno, y ahora no hizo una mala elección, o sea, más allá de que el resultado esté cuestionado, es más del 40%. Sacó 47, 48 puntos, o sea, lo que sacó Alberto Fernández acá, digamos, Sí, en sí, términos claro. de boliviano, ¿no? Que son 20 millones de habitantes menos. Bien, entonces bueno, en ese escenario también hay que tener en cuenta, por un lado, lo que es una derecha más radicalizada, por el otro lado, algunos movimientos o sectores con una fuerte impronta religiosa, evangélica, y que podemos escucharlo en el discurso de Camacho, bueno, que además, bueno, es un empresario sobre todo Camacho, pero tiene este discurso acerca de que, bueno, La vuelve Biblia, Dios al Palacio Quemado y la Pachamama, y por fin la Pachamama no va a volver. O sea, hay sectores que sacaron que fueron representados ahora en esta última elección y que sacaron votos importantes. Pero después si nos preguntamos en
¿qué pasó? Los sectores que apoyaban originalmente a Evo, bueno, ahí hay que empezar a diferenciar aquellos sectores que lo siguen apoyando en el Alto, por ejemplo, Claro. ahora vemos las movilizaciones, etcétera, de aquellos sectores que por ahí tenían algún descontento en torno a la ausencia de liderazgo alternativo, Claro. a la continuidad, a que no se abrían canales para otras voces. ¿Es cierto eso de que en Bolivia importa mucho el empleo en el Estado? Y que quiero ser franco en esto, lo leí en muchos artículos, que digamos el empleo en el Estado es una posibilidad de ascenso social, y que digamos que se mantuviera siempre la misma burocracia y que no hubiera rotación, fue un Yo problema. también lo leí. Sí. Digamos, porque lo pienso, digo, o sea, hay sectores populares que salieron del lado de Camacho y básicamente de Camacho, ¿no? Que es quien lideró la revuelta. Que además no era ni siquiera el opositor en las En las elecciones. elecciones. Sí, Que no cual- compitió, porque cero entró como- al palacio. Claro, pero bueno, porque entró al palacio con la Biblia, digamos. Hay como Exacto. cosas muy extrañas en sí, todo y el por desarrollo qué de él todo dice, esto. hay una orden de aprehensión hacia Sí, Evo ¿quién es Morales? Camacho? O ¿Quién sea, es podríamos Evo? hacer esta pregunta. ¿Desde dónde? ¿Quién es Camacho? ¿Desde qué lugar? Bueno, pero esto que vos decías a mí me parece interesante pensarlo en términos de, bueno, cómo se conforma, o sea, la estatalidad y quiénes trabajan en el Estado, o sea, hubo una élite que estuvo a cargo del Estado y que fue ciertamente reemplazada o desplazada producto de todos estos años de gobierno. Eso sí, por un lado, y que obviamente hay sectores medios, universitarios, educados, que no formaban parte de este gobierno y que sentían, o sea, esta imposibilidad de, bueno, integrarse de alguna manera. Pero eso también tiene que ver con el hecho de que lo que representó el gobierno de Evo Morales, un gobierno, o sea, un presidente indígena, y también una reforma constitucional que tuvo un significado, o sea, dejó de ser un Estado para convertir, o sea, una nación para reconocer que hay muchas naciones dentro de Bolivia, por eso esto de plurinacional, y bueno, muchos dicen es la constitución más plebeya que Sí. existe en América Latina junto con la de Ecuador. Bueno, esos elementos son muy Porque significativos. se ve un carácter muy revanchista ahora, ¿no? Digamos, la idea sería esa. Revanchista, básicamente. clasista, Racista. racista. Profundamente ¿Qué, racista. qué es lo que crees que se viene? O sea, Claro, la se Bolivia tiene- sin Evo. ¿Se tiene que preparar para un invierno largo? ¿Crees que hay posibilidades de reconstrucción de, No tengo de ese re- vínculo social? No tengo una respuesta, hay mucha, No, me está parece bien, que hay pero como incertidumbre, analista, ¿qué es lo que pero crees? digo, hay que ver, por una parte, cuáles son los actores que se movilizan, o sea, qué pasa con quienes apoyaron a Evo Morales, o sea, van a seguir movilizándose, Van a ser perseguidos. van a ser reprimidos, o sea, esta presidenta va a llamar a elecciones y en qué contexto, cuáles van a ser las reglas de juego, La quiénes van a presidenta poder... autoproclamada, increíble. Sí, Sin- autoproclamada. Sin quórum, ¿vieron? La Sí. imagen la debemos haber Sí, visto sí. Sin todos. quórum, con una Sí, el más treta exacta. constitucional. Un que- militar poniéndole la banda. Sí. Claro, porque aparte es el tema Y ese. siendo si ella- reconocida aparte por varios Ya gobiernos Estados de la Unidos la región. reconoció. Sí, Brasil Bueno, eso te también. quería preguntar. Y me parece otra cuestión, chicos. La ausencia de una organización regional Sí. fuerte. O sea, es contrafáctico, pero bueno, uno inevitablemente lo piensa. Que el hecho de que UNASUR esté inoperativa es un elemento a tener en cuenta, porque la situación de crisis que atravesó Bolivia en los primeros años de su gobierno, en el 2008, bueno, UNASUR jugó un rol clave en ese momento en Bolivia. Y ahora tenemos a la OEA con un secretario general que tiene posiciones bastante radicales, o sea, que no traen calma a la región. Aparte con una OEA muy desgastada en otros casos, que no ha podido aportar soluciones verdaderas a las crisis o a los conflictos regionales, y no hay, o sea, instancias subregionales que realmente puedan aportar. El Grupo de Lima, no sé si se ha pronunciado sobre esto. No todavía. De hecho, yo lo escuché a Tayana decir que, por ejemplo, la UNASUR tenía un grupo de expertos electorales para hacer observatorio electoral. Sí, Ahora, ¿qué encerrona la de Evo aceptar nada? el referéndum fue observado tanto por OEA como por UNASUR. Lo que significa, ¿no? Para la región y para este caso, y el rol de la democracia. Yo te quería volver a lo que hizo Fauri, nuestro canciller, que decir, bueno, Evo se podía haber resistido, bueno, no reconociendo el golpe de Estado y no haciendo, digamos, una defensa de la democracia, que eso, digamos, se puede volver un boomerang en un momento, digamos. Nosotros Absolutamente. la democracia la mantenemos en el caso nuestro, entre los argentinos, pero además con el apoyo de afuera, cuando en el caso de que hubiera alguna intentona del mismo tipo.
Sí, aparte Argentina, o sea, desde la transición a la democracia, ha hecho de la cuestión de la defensa de la democracia un eje dentro de su política exterior, en diferentes ámbitos, siempre trabajando desde lo unilateral, no desde la perspectiva de sancionar, porque Estados Unidos muchas veces apela a la idea de defender la democracia para defender o sancionar, defender a gobiernos amigos y sancionar a gobiernos que no son amigos. Entonces muchas veces Estados Unidos apoya la democracia cuando la democracia lo apoya a Estados Unidos. Pero digo, en el caso de Argentina, había habido una especie de consenso en torno a que la cuestión de la defensa de la democracia involucraba aparte a todos los partidos políticos, porque fue incluso... Política de Estado, podríamos decir. Sí, dentro de la política exterior es uno de los ámbitos donde... Y me parece que el gobierno de Macri vino a romper con esa tradición. ¿Crees que Alberto puede llegar a reflotar alguno de estos espacios? Sí, bueno, hay una intención clara y lo vemos en todo lo que es el grupo de Puebla, de la que participa y de la que participan otros dirigentes, pero bueno, el grupo de Puebla, a diferencia de otras instancias, es un grupo de líderes, o sea, individuos. Sí, no que además son, no tienen responsabilidad política. No, es un grupo informal que se reúnen e incluso se reúnen convocan a expertos de diferentes áreas para ponerse al tanto, pero bueno, hay una vocación más un club político, lo veo yo. Sí, un club político latinoamericano, Progre, si se quiere, progresista. Progre latinoamericano. Sí. Nosotros, bueno, yo le veía a Marco Enríquez Dominami, que acá lo citamos mucho, lo que hicimos, intentamos contactarlo para poder entrevistarlo, pero claro, no tiene responsabilidad política, o sea, el único que tiene responsabilidad política ahí es Alberto Fernández, el que tiene para perder. Claro, y para ganar todos. Cuando empezó con el grupo de Puebla no la tenía, porque era solo candidato. Sí, claro. Bueno, te estoy hablando de López Obrador. Claro. Yo te quería hacer una consulta última sobre el rol de las élites económicas y el lugar de la democracia, ¿no? Porque pienso, así, pensando también, hablabas recién vos desde la década del 80 para acá, se han adaptado, digamos, o han hemos sabido convivir. Y en este momento me parece que el caso de Camacho, lo que está pasando en Chile, digamos, que es otra cosa, pero digamos, el rol, ¿cómo es esa relación? Bueno, es que de alguna manera las transiciones a la democracia vinieron de la mano, y también el fin de la Guerra Fría vino de la mano de esta idea de que la democracia era el régimen deseado. Nadie quiere ser acusado de no ser democrático. Y en consecuencia también lo que aparece es que ciertos movimientos que intentan desestabilizar gobiernos democráticos vienen junto con la bandera de que lo hacen por razones democráticas. Entonces, bueno, esto es problemático. Y al mismo tiempo las élites han, de alguna manera, realizado un proceso de aprendizaje en torno a que la vía para acceder al poder no puede ser el golpe de Estado clásico. Entonces, cuando se intentan llevar adelante algunas especies de movimientos, esto se intenta hacer enmascarado, disfrazado de un impeachment, un discurso democrático, y que esto tiene como objetivo democratizar, ir en contra de los autoritarismos, etcétera. Entonces, bueno, hay que tener ojo. Yo creo que hay que mirar bien acerca de, bueno, por un lado, quiénes son los actores que motorizan esto. O sea, son las élites, son movimientos sociales, es la sociedad, es mixto. Y después, ¿cuáles son los instrumentos que utilizan? Pueden ser instrumentos legales, como por ejemplo fue en el caso del juicio político a Dilma, pero después la puesta en juego de ese instrumento legal muchas veces se fuerza. Me parece que... Te lo preguntás, ¿sabes por qué? Por el tema de dónde están, digamos, las posibilidades ciertas de que los gobiernos, estos gobiernos nacionales y populares, progresistas, como quieras llamarle, puedan modificar de verdad la estructura económica y social de estos países si las élites cada vez que, digamos, vos metés manos se te dan vuelta. Me parece que eso... O sea, las élites van a seguir defendiendo sus intereses, pero hay que ver, por otro lado, si esas élites tienen acompañamiento de otros sectores sociales. A mí me parece que esa es la clave muchas veces, que esas élites en ocasiones logran recibir el apoyo de sectores medios, sectores que no se sientan representados o que incluso se sienten que esos gobiernos los agotaron, etcétera. Entonces, eso lo facilita cierta acción. Ahora, cuando las élites están aisladas, es más complejo, es más complicado. No quiere decir esto que no puedan jugar, operar y hacer sentir el peso que tienen en cada uno de los casos. Pero me parece que hay que ver con qué otros actores se alían, cómo juegan los medios de comunicación, cómo juega el sistema judicial, los actores externos, bueno, cómo se entretejen en esas redes de alianza. No solamente las élites empresariales. Sí, totalmente. Sí, por eso es grave, por lo menos del Estado argentino, no haber condenado esto como un golpe, porque es esa falta, es ese simplismo, esa mirada de no hubo una interrupción,
bueno, es parte del análisis que se están pasando, obviamente por intereses. Sí, es preocupante y esto es preocupante y lo demuestra cómo se han pronunciado los diferentes sectores, incluso el propio radicalismo, Sí, claro. haciendo referencia a que, bueno, sobre esto hay que pronunciarse y no es simplemente lamentamos la situación. Está bien. Agradecemos, Eva. Eva, Cayo, muchas Eva. gracias por haber venido. Gracias. Gracias a ustedes por la muy invitación. interesante. Seguramente si, Esperamos en si- otra oportunidad Si también. América del Sur sigue así o América Latina, bueno, Eva, tenemos tu teléfono. Sí. Te vamos a convocar de nuevo. Sí, Nos sí, vamos sí. a el segundo corte de Café Internacional. A la vuelta del mismo tenemos la columna de Iquimusto. ¿No se escuchaba? Quiero viajar a la luna, quiero viajar a la luna para ver cómo se ve el planeta. Quiero viajar a la luna para ver cómo se ve el planeta. El planeta. Quiero viajar a la luna. Quiero viajar a la luna para ver cómo se ve el planeta. ¡Suya! Quieren bajar a la tierra, ellos quieren bajar a la tierra para ver cómo se ve el planeta. Quieren bajar a la tierra para ver cómo se ve el planeta. Sí, el planeta. Quieren bajar a la tierra, ellos quieren bajar a la tierra para ver cómo se ve el planeta. Va, Cumbia Galactic. Quiero viajar a la luna, yo quiero viajar a la luna para ver cómo se ve el planeta, sí, para ver cómo se ve el planeta, porque de acá se ve tan mal. Sin dificultad viajan solas las promesas, orbitando están entre palabras quitapenas, buscando un umbral a otra dimensión, insondable profundidad de cosas que nos pesan. Es un largo amanecer y faltan las respuestas, hay cosas que no tienen explicación. Todos estamos en la búsqueda de algo inachable. Es el amor lo que trasciende al fin. Estas noches de luna no son para desperdiciar.
Oh, lo incierto se vuelve camino y me dejo llevar. Estas noches terminan en mar, hoy me embriaga lo inmenso de estar. Estas noches de luna no son para desperdiciar. Another way. Subterráneos caminos y desconocidas fuerzas hacen su magia y hoy acá nos entregamos al misterio de las cosas que queremos encontrar. Queda disfrutarnos entre rayos y centellas. Anochece todo imperio cae, petrificando miedos si es que se levanta vuelo en el azar. Son las estrellas las que ahuecan hoy toda certeza. Es el amor lo que trasciende al fin. Estas noches de luna no son para desperdiciar. Hoy lo incierto se vuelve camino y me dejo llevar. Estas noches de luna no son para desperdiciar. Hoy lo incierto se vuelve camino y me dejo llevar. Estas noches terminan en mar, hoy me embriagan lo inmenso de estar. Estas noches de luna no son para desperdiciar. Estas noches de luna no son para desperdiciar. Estas noches de luna. Cae la noche, sin ningún reproche corazón que vos querés, sin ningún reproche corazón. Cae la noche, rompimos freno, perdimos el norte, soy toda derroche corazón si vos querés, soy toda derroche. En tierras tenebrosas suceden raras cosas que las sombras no dirán. Lo que pasa queda acá. Ancestrales demonios incitan al insomnio y enloquece la ciudad. Fuego eterno arde acá. Los espíritus beben este tónico musical. Como diablito vamos a bailar. Ay, como diablito nos vamos a portar mal. Como diablito vamos a gozar. Ay, como diablito que bien que la vamos a pasar. Ay, como diablito. Como diablo. En tierras tenebrosas suceden raras cosas que las sombras no dirán. Lo que pasa queda acá. Ancestrales demonios incitan al insomnio y enloquece la ciudad. Fuego eterno arde acá. Los espíritus beben ese tónico musical. Como diablito vamos a bailar. Volvemos al tercer bloque de Café Internacional. Muy concurrido Café Internacional hoy. Mucha gente mirándonos
por Facebook. Les agradecemos a todas y a todos. Me siento Cristina hablando así. Re bien. La saluda a Nati Caneva, que se suma a la mesa Buenas, ¿cómo recién. están? ¿No estuviste? Bien, No, recién. Recién. Se suma al final del programa porque quiere escuchar muy atentamente la columna de Vicky Musto. Una columna sobre un tema que se las trae. Podemos decir, ¿no? Precarización laboral en las plataformas, porque vamos a hablar de los que trabajan con las mochilitas en la espalda. Exactamente. Bueno. Bueno, también un poco para no pensar que estamos en una burbuja, en algún sentido, tratar de discutir con ustedes esta columna, tenía que ver con que, si recuerdan lo que fue la campaña de Trump, el America First, o Make America Great Again, y digamos esos lemas, referían al trabajo. Entonces, me parece que en un borrador, anotamos esto, en algún sentido, las derechas radicalizadas que están surgiendo se pueden explicar como una de sus variables en esta nueva precarización laboral. ¿Por qué digo nueva precarización laboral? Digamos porque todos en la historia conocemos, previo a la conformación de los sindicatos y a los derechos sociales básicos, la precarización, por supuesto que existía, y las grandes conquistas del sindicalismo en este sentido tuvieron que ver con una jornada de 8 horas, con descanso dominical, con indemnizaciones en caso de algún accidente laboral, indemnizaciones por despido. Vacaciones. Vacaciones. Pagas. Pagas. Vacaciones pagas, sí. Sí, muchas conquistas. Que no se consiguieron posteando cosas en las redes sociales, ¿no? No, ni hablar, y que ahora son para los nuevos trabajos de la cuarta revolución industrial parecen una utopía. Claro. Para explicar un poquito qué pienso yo cuando pienso de cuarta revolución industrial, tiene que ver con cambios globales en la economía internacional, basándose en desarrollo tecnológico e industrial, pero que unen la cibernética, la robótica y la conexión de dispositivos. Y lo importante es que estos dispositivos, en algún momento y como una primera respuesta a la crisis que significó la del 2008, aunque bien podríamos remontarnos a la instalación de la infraestructura en los 90 con las crisis de las .com, permitían una especie de capitalismo colaborativo. Así fue como se lo vendió en un primer momento. ¿Cuál era la idea? Si yo tengo mi auto y tengo que transitar, ¿por qué no llevo a una persona? Y de paso me da unos pesos, que es lo que él se ahorraría del... O sea, era como una situación de win-win para todos. ¿Qué podemos decir antes de arrancar un poco más en este capitalismo de plataformas? Que la riqueza radica en cómo se extraen y manipulan los datos que estas mismas plataformas generan. ¿Qué tanto decimos plataformas? Plataformas, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las plataformas? Es una infraestructura digital que permite esta interacción de los grupos, esta panacea de una economía colaborativa. Esta economía colaborativa rápidamente dejó de serlo plenamente, y podemos hablar de 5 tipos diferentes de plataformas, según el libro Capitalismo de Plataformas de Srinsek. Por una parte, las publicitarias, como Facebook y Google, la de la nube, como pueden ser Amazon, industriales, como Siemens, productos como Spotify, o sea, que transforman un servicio en un producto, y las austeras, que son, digamos, nuestro gran problema. Se le dicen austeras porque de por sí no poseen un capital que las haga, digamos, valer, esto porque no se considera los datos como un capital, que es el propio juego que generan. Pero digamos, Uber no tiene sus autos, Rappi no tiene sus bicicletas. Para mí es la más colaborativa de todas. O sea, la idea de capitalismo colaborativo, para mí tiene más asidero ahí, en las que vemos acá en la calle, en Uber, en Rappi, digamos, la idea de que ponen su bicicleta, ponen la mochilita. El problema, ya vamos a ver eso con un personaje que se llama el jornalero digital, y para qué se utiliza, cómo se tergiversó esa idea, y por qué yo hoy no lo uniría. O sea, sería como mi última idea unirlo. No, yo lo digo en términos de cómo se lleva al paroxismo eso. Claro, no sí, creo totalmente. que sea colaborativo, Pero eso quiero decir. sería la distopia de este Sí, modelo sí, capitalista primigenio, cómo exactamente. derivó en este modelo tan
corrupto de... Lo que tienen, lo que comparten estos 5 tipos diferentes, porque después no todos actúan de la misma manera. Digamos, Google tiene una infraestructura que no es la que tiene Globo. Sí, claro. Entonces, cuando uno analiza su capacidad de ser una burbuja o no, no podemos meterlo en la misma bolsa. De ahí la intención mía de traerlo para acá. Lo que sí comparten todas es el efecto red. Digamos, cuanto más gente participa, la plataforma utiliza algoritmos que... Para que se comprenda un algoritmo es un proceso, digamos, es una multiplicación, es un algoritmo. Nada más que en estos términos es un algoritmo mucho más complejo. Pero cuando se utiliza ahora tanto el término algoritmo, me pareció importante traerlo para que se entienda. Es un proceso que resuelve problemas. Los algoritmos resuelven el problema de cómo perfeccionar tu aplicación, entonces cada vez sentimos que la aplicación sabe mejor que yo, y esto maravilloso, en realidad lo que deviene es un monopolio. Digamos, este autor de este libro dice, bueno, tienden naturalmente al monopolio. Y yo no diría que, primero, naturalmente no es nada. Y segundo, que no es una tendencia que persiguen, porque solamente así radica su riqueza, que eran los datos. Y a usted, perdón, Vicky, ¿no les pasa a ustedes que están pensando mucho en un tema y le aparece la propaganda? Exactamente. Totalmente. Ni hablar como te querés de viaje. Buscaste 2 veces en Google y ya está. No, obvio, todo. ¿Cuánto sale a Brasil y ya te aparecen al lado las publicidades? No, y todos los días, Inclusive. antes de cualquier noticia, vos tenés la propaganda de eso. O sea, eso claro. es básicamente cómo funcionan las redes, pero los algoritmos. Eso, Vicky, lo que vos decías es muy interesante. Hay algo hasta más complejo todavía en los algoritmos. Por ejemplo, plataforma de viajes, como podés buscar viajes a Río de Janeiro, y buscaste 1 o 2 veces, y cuando ya detectó que vos estás interesado en eso, la 4ª vez empieza a subirte el precio. Bueno, eso es lo último que te quería contar, lo más complejo que es una dice, locura. se plantean neutrales, pero en realidad controlan las reglas de juego. Esto que vos contás también se ve en el caso de Uber, donde Uber puede predecir dónde va a haber más tráfico y aumenta el precio en eso. Entonces, digamos, efecto de red, monopolio y deseo también. Y claro, la no neutralidad es como los 3 puntos de estas 5 plataformas diferentes. En este sentido, yo empecé a pensar qué lugar ocupaban los obreros y los sindicatos en esta nueva oleada de capitalismo global. Y lo cierto es que muchos de los sindicatos que están actuando, que también se les voy a comentar, hablan del jornalero digital. Y el punto es que las empresas encubren una relación laboral bajo el título de socio, colaborador, trabajador autónomo. Emprendedor. Entonces, esto que en un primer momento nosotros decíamos, es genial, es economía colaborativa, ¿cómo no se me ocurrió antes? Airbnb, el colchón que tengo tirado en mi casa, invito a alguien, se termina transformando en una relación laboral encubierta. Y ahí, estos lemas tan grandes de trabajar sin jefe ni horario, aumentar tus ingresos en el tiempo que tenés libre, en realidad termina obligando a las personas a lograr más de 8 horas diarias, y por el mismo algoritmo que te va calificando, eso decide cuánto vos trabajo tenés o no. Sí, digamos, sí, si lo una hemos mencionado persona... acá eso, Vicky, si querés lo recordamos, pero los trabajadores de Globo, de Rappi, no me sale la otra, Pedido Ya, cuantos más viajes hacen, más trabajo tienen, o sea, más viajes les llegan. En cambio, cuando vos más viajes rechazás, tienen un reloj donde a vos te llega la notificación que tenés, menos trabajo te llega después, con lo cual te ves en una encrucijada en la cual si rechazás después no tenés laburo, y si aceptás tenés cada vez más laburo. Por eso es claro, verdad, esa idea de manejás tu tiempo no es tan cierta. No es cierta, y lo que la Organización Internacional del Trabajo empezó a pedirles a los gobiernos es que regulen el derecho a la desconexión. La capacidad de que vos efectivamente tengas un descanso en el día. Ya ni siquiera por eso, a mí me parecía increíble, porque hablamos de 2 siglos de conquistas en derechos sociales, y hoy volvemos a discutir la capacidad de laburar 8 horas, ni siquiera las vacaciones. Es que, perdón que te interrumpa, Vicky, yo creo que justamente este modelo, el que vos estás planteando, viene a romper hasta con el pensamiento marxista de por sí. O sea, el trabajador en estos casos está tan inmerso en esta burbuja de que cuanto más viajes tiene, más rédito consigue, más gana, etcétera, que se termina convirtiendo en parte, pero aparte fundamental, de estas grandes empresas que vienen a aplicar una precarización extremada. Extrema, es pauperización. Y con inconcebible, lo que vos decías, digamos. Vicky, también es recordemos eso, ¿no? Que Uber no tiene sus autos y hace fortuna
Y además, no sé bien, Uber no sé específicamente si la patente es estadounidense o de dónde, pero sé que no está radicada. Las mayorías encima no pagan los impuestos que tienen que pagar. No, o sea, porque, con lo cual, claro, porque después, en realidad, estos fenómenos que nosotros veíamos en los 70 de deslocalización y todo, están expuestos al 5000, digamos. O sea, es como de todo lo malo está potenciado. Lo cual es bastante terrible. No sé, Santi, si tenemos las fotos. Acá operador, le mandamos un saludo al operador que se la traje banca. 2 fotos que fueron como muy fuertes, al menos la gente Sí, las la vimos. comentó bastante. La primera es, bueno, en algún momento veíamos esta mamá, digamos, digamos, la licencia por maternidad y demás, como que bueno, ¿qué es eso? No, Igual quiero decir que esta foto, ella después explicó, es una ingeniera venezolana, ella explicó que ella no estaba trabajando en ese momento, iba a dejar la nena al jardín y de ahí se iba a trabajar. pero eso no quita No, que obvio, la quiero licencia por decir maternidad sea una panacea, digamos, es por lo representativo que la imagen terminó siendo para poder discutir estos temas más allá de lo que vos también Sí, estás sí, sí, comentando. sí. Y Más periodístico lo mío. Claro. Y la segunda imagen también fue terrible, es de un accidente laboral. ¿No? Bueno, se los Bueno, cuento. pero Digamos, fue la imagen que circuló, es de uno de estos jornaleros digitales que tuvo un accidente y le avisa a la aplicación. Y bueno, en la aplicación le preguntan, bueno, ¿cómo está el pedido? Claro. Y él Ese fue acá en Rosario, Sí, Vicky, no. ¿no? sí, le responde, no me puedo mover, y le dice, bueno, pero el procedimiento es este. Entonces, es muy difícil porque la exposición al accidente es muy alta, que se contrapone con una nula seguridad social. Y además, perdón, un mínimo trato humano, porque estamos hablando que la Sí, persona... bueno, empatía sí. no es otra cosa. La empatía no tiene un rédito ni en datos ni en dinero. Así que bueno, eso a gusto y piacere. ¿Cómo? A mí el tema me interesa porque tiene que ver con cómo se viene, cómo va a impactar el mundo laboral después. Y aparte esto tiene un impacto político decidido. Exactamente. Como acá los análisis hechos en Argentina dicen que el desempleo no es tan alto justamente, o no aumentó más de lo que aumentó, porque mucha gente se empleó en estas plataformas. Muchísima. Sí, hay que ver cómo se va a resolver, cómo Bueno, los sindicatos se van a ayornar a vos esto. hablabas del Este caso... es mi próximo, digamos, punto, Sí. los sindicatos. Bueno. Por eso, en algún momento yo pensaba, bueno, ¿cómo le pondría de título a esto? Y esto es volver al futuro, digamos. Creo que el personaje que puede nuclear estas demandas, como lo hizo ya históricamente, es el sindicato. Y porque además, si hablamos de una cuarta... ahí se puede ver la imagen de, bueno, el celular, además... Con sangre. todo, sí. Sangre sucia, no sé, la verdad que no dice. roto, y bueno, ahí se ve lo del pedido. Bueno, imposible moverme, le respondía, digamos, el jornalero digital. También lo que quería pensar es que si nosotros hablamos, cuando pensamos disputas hegemónicas entre China y Estados Unidos de esta cuarta revolución, toda revolución industrial conlleva pensar cómo vamos a trabajar las consecuencias distributivas. Y la segunda Guerra Mundial implicó un nuevo orden internacional y cómo el fruto fue ese estado de bienestar, para pensarlo en términos históricos. Y eso no nos está pasando ahora, digamos, tenemos una revolución que nos pasa por arriba, donde todavía los estados no cumplen el rol para los cuales fueron constituidos, digamos. No, probablemente estemos atravesando el periodo de alienación y no nos demos cuenta. Es algo ¿no? que le pasó Claro. por encima, le está pasando al Sí, Estado, a los Sí, sindicatos, sí, a las sí. instituciones. Bueno, yo te hice seña porque pensábamos Sí. en el caso de Palazzo con Mercado Libre, con claro, Galperín. con Claro. Galperín, el líder de la bancaria, que le pidió a Galperín, a Marcos Galperín, el líder de Mercado Libre, el dueño, el CEO, que se que tenía que que estar se bajo sindicalicen determinados los trabajadores empleados de Mercado Libre. Pago. Sí, que en verdad es de la empresa. Claro. De la empresa, ¿no? No sé si todos en ese caso, pero sí el sector financiero de Mercado Libre. Y bueno, ahí entró una disputa. Claro. Argumentando que la ganancia, la mayor participación de ganancia de la empresa venía a través del servicio financiero. Claro. Ese era el argumento de Palazzo. Eso para... puede llegar a replicarse con otros ámbitos, en otros escenarios. Ese fue como escuché el... una entrevista de Galperín también, es muy interesante también cómo lo plantea, porque son dos mundos totalmente 2021, pero Sí. separados, ¿no? Sí. Los
Lo cierto también es que empezamos a tener precedentes de algún tipo de regulación. Por ejemplo, hubo varios juicios donde lo primero que hay que demostrar es la existencia de un vínculo laboral. Entonces, primero, y además porque cada vez estas aplicaciones empiezan a utilizar más mecanismos para ubicarse en el rol de intermediarios y no de empleadores. Por ejemplo, en España se intentó cobrarle a quienes utilizaran las plataformas 2 euros y todos esos dijeron, bueno, no, por más que el precio no sea tan alto, lo que implica es cómo después eso van a usar de un argumento para decir, no, bueno, nosotros acá me estaban pagando, o sea, vos terminás pagando para que te precaricen. O sea, son ideas que a mí me parecieron como muy fuertes. Que se le ocurre esta idea al que se la lleva, digamos. Terrible. Él o la. Terrible y total. Sí. Sí, no, por atrás de esto hay empresas poderosísimas, ¿no? Sí. Donde- Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Los dueños, ¿no? de estas plataformas. Porque conocemos algunos, no a todos. Sí, O sea, no. digo, Es que parte de esto de que hablábamos antes de la deslocalización. Los reclamos de los sindicatos es que es imposible ir contra quién. Porque cuando vos empezás, toda la estructura legal es tanta que vos decís, bueno, lo que le... Si querés sindicalizarte frente a Google, ¿a quién vas? Claro. ¿A dónde vas? Y es un tema ese, porque, digamos, Amazon tiene un dueño visible, el tipo más rico del mundo, pero las otras plataformas no tanto. No. Entonces, ¿cómo haces? Y Aparte aparte, la como están tan encrucijada internacionalizadas, que también ese es otro tema. Y la encrucijada para un Estado. Amazon Sí. viene y te dice, bueno, voy a invertir $1.000 millones en Argentina. Ustedes van a ser mi centro de distribución del Cono Sur. ¿Y vos qué haces? O sea, tomás, estás ávido de inversiones, tomás las inversiones y decís, bueno, sí, pero tenés que precarizar, es un jugador muy importante a nivel mundial. Bueno, que ni hablemos, o sea, también me parece, en algún momento cuando yo participé, también en esta mesa hablábamos de las sociedades frustradas y cómo pensar lo global en lo local. Y nosotros tenemos un caso muy fuerte en Rosario, que es la llegada de Uber. Digamos, y cómo eso fue un punto de la agenda para el nuevo intendente y para la elección de los concejales. Porque también lo cierto es que los juicios han podido, digamos, establecer sentencia sobre la competencia desleal que estas empresas generan y sobre el grado de informalidad que fomentan. Entonces me parece como muy actual en lo local, que es lo que vos decías, cómo lo trabajo en esto y cómo lo trabajo en una municipalidad también. Sí. No, obvio, todos los estratos del Estado. Sí. Digamos, porque lo decíamos, Sí, el Estado, a nivel sí. Bueno, para decir, bueno, Victoria, no siempre vas con lo malo, hay algunos indicios de actividad sindical. La Confederación Europea de Sindicatos, la Confederación Sindical Internacional, ya denuncian estas condiciones decimonónicas, ancestrales de trabajo, exigen participación democrática de los trabajadores en las mesas de decisiones, y uno que me pareció súper importante y que puede ser considerado desde mi perspectiva como un manifiesto futuro, se unieron 5 sindicatos europeos con 2 norteamericanos y sacaron lo que se llama el documento de Frankfurt sobre trabajo basado en plataformas. Retoman un principio de la Organización Internacional del Trabajo que tiene que ver con que el trabajo no es una materia prima comerciable, y a partir de ahí todos los derechos que se consagran se vinculan a este primer principio y al derecho de organizarse como tales, denunciando el feudalismo digital, es decir, de volver a condiciones de trabajo de la época feudal, porque aparte si uno se pone a pensar, cuando uno trabaja con la bici es hasta volver a poner el cuerpo de una manera que no sé si imaginábamos. En Argentina también tenemos una experiencia de vanguardia que a mí me pareció súper importante de traer y de poder compartir. Nosotros tuvimos el año pasado un paro que tuvo una modalidad que a mí me pareció como súper inteligente de parte de los trabajadores, porque venimos hablando de la inteligencia de parte del empleador, pero lo que hicieron fue, se juntaron todos en una hora pico y prendieron todos como si estuvieran en disponibilidad, pero estaban en un paro. Entonces, claro, las empresas empezaron a, digamos, los comercios, empezaron a darse de baja porque armaban los productos y nadie los iba a buscar. Entonces, a raíz de ese paro, se reunieron con, digamos, sus empleadores, pero le dijeron, mirá, nosotros esto está en Colombia, Rappi es colombiana, claro, Globo es catalana y Pedido Ya es uruguaya, ¿es así? Y en Colombia están en... Bueno, entonces ellos formaron la AP, que es la Asociación de Personal de Plataformas, y bueno, me parece que, bueno, ni hablar de que es una experiencia que tendremos que ver cuáles son sus derivaciones, pero en términos de recuperar el rol de los sindicatos luego de un periodo tan fuerte de neoliberalismo que, digamos, fue en contra de todas estas
grandes conquistas sindicales, la AP dice queremos que se recuperen los derechos humanos y denunciamos que el Estado es cómplice al no controlar, al no regular todas estas violaciones. Y por último, que era con lo que arranqué, termino con el final, es la dificultad de los partidos políticos, además, para empezar a pensar estas cuestiones. Entonces, nadie dijo, yo no... Me gustaría imaginar, digamos, un peronismo que en algún punto nucleó demandas de los trabajadores abogando por los derechos de la gente de Rappi, porque me parece a mí, y algo de lo que vos también comentabas, todo aquel que se quedó sin trabajo terminó, digamos, su camino en una bici con dos mochilas. Es una consecuencia también de un mundo donde el trabajo cada vez escasea más, producto de justamente de todo esto, del avance de la tecnología, la robotización, un montón de cuestiones que hacen que el trabajo que antes realizaban los hombres no se realicen más. Claro. De hecho, los análisis son bastante pesimistas con respecto al futuro del trabajo, diciendo, hay mucha gente que estudia hoy para una cosa que dentro de 10 años no va a existir, digamos, o sea, claro. Con lo cual el tema del empleo en el futuro y eso cómo va a impactar después en los sistemas políticos, que es lo que nos interesa a nosotros. Claro. Uno puede ser muy empático con el trabajador de Rappi, pero a mí me interesa la política, básicamente, y cómo ese mundo laboral termina decidiendo o incidiendo sobre la política. Y hablar, la democracia. porque vos tenés el trabajador precario, que además es un precario político. Esta era como una de las grandes ideas que se veían en los textos que estuve revisando, porque dice, bueno, electoralmente terminan siendo marginales, nadie interpeló a este sujeto como tal, y no me parece extraño después entonces, o no me parece tan extraño, sin querer ser lineal en mi análisis, que te surge un Trump. Porque cuando te dice, vas a volver a tener un puesto de trabajo, y un puesto de trabajo con toda esta carga de derechos sociales que uno imagina, y sí, yo también lo votaría a Trump, digamos, ¿no? Sí, los análisis sobre ese tema, sobre digamos cómo se ha volcado determinado sector social, que es el perjudicado de la precarización laboral y de los neoliberalismos a lo largo y ancho del mundo, tiene que ver con, digamos, si uno, yo no quiero guitarrearla, pero si voy al votante de Vox en España y los votantes de la ultraderecha en general se han inclinado por ese tipo de candidatos, porque en verdad son fuerzas que proponen determinado tipo de cuestiones más ancladas en el siglo XX. Obvio, claro. Eso es así. Así que bueno, nada más para ni hablar, o sea, el futuro de las plataformas estas en sí no lo tenemos tan en claro. Puede ser una burbuja y estar ahora compartiendo todo este tiempo para lo que se termina. Pero como vos bien decías, cuando uno sale del capitalismo de las plataformas en especial y piensa en un capitalismo digital que se renueva constantemente, la automatización, la robotización nos obligan, digamos, a pensar nuevas formas de regular el trabajo, porque para sobrevivir, digamos, en la era de la información, y con esto termino, creo que hay que luchar nuevamente para defender la dignidad. Luchar, como siempre, viejo. Espero que les haya gustado el programa de Café Internacional de hoy. Las redes, eso indican, tuvimos mucha interacción en las redes sociales. Nos gusta que nos vean, que comenten, que si tienen alguna inquietud, que la comenten, como hacen a veces, que nos manden un mensaje por Instagram, por Facebook, por todos lados, por donde puedan. Ahora por Twitter, que tenemos Twitter, pueden comentar ahí, retuitear, responder, lo que quieran. Nos vemos el próximo miércoles.